Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Me pidieron que enfocáramos la charla de hoy en los métodos de detección de anticuerpos anti-HLA. Lo primero que nos preguntamos siempre cuando detectamos anticuerpos anti-HLA es si realmente todos los anticuerpos que detectamos son igualmente dañinos para el paciente. Para realizar todo esto en estas metodologías, lo primero que realizamos entonces es preguntarnos ¿hay anticuerpos anti-HLA presentes? ¿Sí? Y para ello utilizamos hoy día métodos de fase sólida. Y luego, para ver si son realmente todos igualmente dañinos, ¿es clínicamente relevante? Y hoy día la técnica disponible en este momento para tratar de determinar si son clínicamente relevantes es la capacidad de fijar complementos, como nombró recién el doctor. Los anticuerpos anti-HLA, los métodos han ido evolucionando a lo largo de todos estos años. Hace años únicamente teníamos métodos celulares y estos métodos celulares han ido evolucionando desde solo citotoxicidad hasta citotoxicidad aumentada, luego citometría de flujo, hasta que aparecieron los métodos de fase sólida, dentro de los cuales tenemos ELISA, citometría de flujo y la estrella hoy día para detectar anticuerpos, que es el Luminex. Sí, sí, cómo no. Ahí está. ¿Será? Sí, gracias. Bueno, como les decía, el método de preferencia utilizado hoy para detectar anticuerpos anti-HLA es la metodología Luminex. Rápidamente, para que entiendan un poco cómo se realizan estos estudios, sin entrar tanto en la parte técnica, pero siempre es bueno entender cuando uno recibe un resultado qué es lo que está viendo el laboratorio, ¿sí? La metodología Luminex se basa en una suspensión de microesferas de poliestireno que están marcadas con dos combinaciones de 2 fluorocromos, de manera de lograr una combinación de 100 microesferas distintas que me van a emitir 100 colores distintos. Esas microesferas se utilizan no solo para detectar anticuerpos anti-HLA, sino hoy día para realizar las tipificaciones HLA, porque yo puedo adherir a esas microesferas tanto antígenos HLA como fracciones de ADN para realizar una tipificación HLA. Pero en lo que hoy nos interesa es la detección de anticuerpos. Entonces, yo tengo la microesfera que tiene pegado un antígeno HLA, incubo con el suero del paciente, ¿sí? Si el paciente tiene anticuerpos dirigidos contra ese antígeno, se van a pegar específicamente al antígeno, ¿sí? Y luego, con un segundo anticuerpo que es específico contra una anti-IgG que está marcada con ficoeritrina, ¿sí? Se detecta el anticuerpo que está pegado a la microesfera. Todas las microesferas se utilizan todas juntas, ¿sí? O sea, yo puedo enfrentar el suero del paciente con 100 microesferas distintas, puedo enfrentar el suero del paciente con 100 antígenos distintos, como vamos a ver después. Estas microesferas son leídas por 2 láseres. Uno de los láseres detecta qué microesfera está pasando y el otro láser detecta si tiene anticuerpo pegado, ¿sí? De esta forma yo puedo saber contra qué están dirigidos los anticuerpos HLA del paciente. ¿Cuáles son los test disponibles hoy en día para utilizar mediante esta metodología? Por un lado, la detección de anticuerpos y por otro lado, la especificidad de anticuerpos. Para detección de anticuerpos puedo utilizar 2 tipos de estudios, que son el PRA, el panel, ¿sí? O el screening, la presencia o ausencia de anticuerpos. La diferencia entre los dos es que en esta metodología, como vamos a ver después, solo sé si hay o no hay anticuerpos, y en esta metodología es el panel, me da un porcentaje de sensibilización. Rápidamente, para que entiendan un poquito la diferencia entre ambos. Y lo positivo y lo negativo de cada uno. El PRA, ¿sí?
En las esferas tienen pegados antígenos obtenidos de una línea celular. Cada microesfera tiene los antígenos obtenidos eluidos de una línea celular. Y tengo esferas para clase 1 y esferas para clase 2. Cada microesfera es como una célula, como el panel por CDC, cuando nosotros enfrentábamos el suero con 30 o 60 individuos, bueno, como si cada microesfera fuera un individuo. El beneficio es que tengo microesferas clase 1 y microesferas clase 2. Entonces puedo identificar anticuerpos anti-HLA clase 1 y anti-HLA clase 2. Que con el panel por CDC, que normalmente en nuestro país los laboratorios lo hacen con linfocitos totales, no puedo identificar si el paciente está sensibilizado para clase 1 o para clase 2. Y es de muy baja sensibilidad. El método de screening, que es el que hacemos para monitorear un paciente que nunca tuvo anticuerpos, ¿sí? Cada esfera tiene pegados los antígenos purificados de muchas líneas celulares, ¿sí? Y tengo esferas con antígenos clase 1 y esferas con antígenos clase 2. En este caso, no es que cada esfera tiene los antígenos de un individuo, sino que tiene un pool de antígenos. Por eso, lo único que hago con este método es detectar presencia o ausencia, ¿sí? Y un determinado índice de fluorescencia. En el método de especificidad, cada esfera tiene pegado un solo antígeno HLA. Pero este antígeno HLA fue obtenido por tecnología de DNA recombinante. No son antígenos puros, purificados de líneas celulares, sino que son antígenos obtenidos por tecnología de DNA recombinante. Esta es una diferencia muy importante entre los métodos, porque muchas veces lo que sucede es que estos antígenos que están pegados a las esferas de especificidad o single antigen, como lo leen en los trabajos, pueden tener cambios conformacionales y que no son exactamente los antígenos como se expresan en la superficie celular. En cambio, los métodos de panel y de screening sí tienen antígenos purificados de líneas celulares. Como les dije antes, el single antigen o especificidad, cada esfera tiene pegado un antígeno HLA pegado a la esfera y la información que nosotros tenemos en estos kits es la información alélica del antígeno. Por eso es muy informativo el estudio, porque yo puedo tener pacientes que están sensibilizados en forma alélica. Yo puedo tener un paciente que tiene el antígeno, por ejemplo, B44, que expresa el antígeno B44, pero está sensibilizado contra el B44, pero contra un alelo distinto del B44. Por eso es muy importante también no solo realizar los estudios de metodología de tipificación de anticuerpos por fase sólida, sino también realizar los estudios de tipificación a una resolución un poquito mayor que la de 2 dígitos de los donantes para poder identificar qué grupo de alelos tiene el donante, por lo menos, ¿sí? Entonces, con el método de especificidad logramos determinar la especificidad de los anticuerpos aún en los pacientes que están hipersensibilizados. Es el único método de fase sólida que nos permite determinar la especificidad en pacientes hipersensibilizados. El panel y la detección de anticuerpos la podemos hacer, por ejemplo, por ELISA también, que es un método con muy buena sensibilidad para realizar panel y detección. Pero en un paciente que está hipersensibilizado, el método de ELISA no nos permite detectar la especificidad de los anticuerpos. Lo ideal es utilizar este método para seleccionar el donante de acuerdo a los antígenos no aceptables o mismatch aceptables, o por lo menos poder saber si el paciente presenta pretrasplante anticuerpos contra ese donante. El resultado se expresa por un índice de fluorescencia, que es un valor numérico, ¿sí? Que va a aumentar a medida que tenemos más anticuerpo pegado a la esfera. Pero esta intensidad de fluorescencia o strength o afinidad, como se llama, de anticuerpo, no es lo mismo que el título de anticuerpo. No podemos hablar de un resultado de una especificidad de anticuerpos o de una detección de anticuerpos, decir que es de alto título o de bajo título, salvo que se hagan diluciones del suero. Lo que se vio es que un suero tenga alto índice de fluorescencia no implica que sea de alto título el anticuerpo. Veamos, por ejemplo, lo que puede suceder. Si tengo este suero que tiene anticuerpos contra el A2, el B35, el DQ5 y el DR53, haciendo diluciones seriadas del
suero, ¿sí? Y repitiendo el estudio vemos que el suero que tenía anticuerpos, la especificidad anti-A2 desaparece a medida que hago las diluciones seriadas. Lo mismo para el B35. El de Q5 y el de R53 se mantiene, ¿sí? A medida que hago las diluciones. O sea, el suero resiste la dilución. A medida que yo diluyo el suero, sigo obteniendo una reacción positiva. O sea, ese anticuerpo es de alto título, pero si se desaparece la reacción, entonces el anticuerpo no es de alto título. La realidad es que hoy en día no hacemos, ningún laboratorio hace diluciones para la especificidad de anticuerpos por una razón de costo, ¿sí? Obviamente. O sea, repetir el suero con diluciones son 3, 4 o 5 estudios. Generalmente se hace para estudios, para protocolos de investigación, para grupos de pacientes. Algunos laboratorios en el exterior trabajan con diluciones. Pero se toma el índice de fluorescencia como un índice de afinidad del anticuerpo, ¿sí? Nos da lo importante es saber si tiene o no tiene anticuerpos y luego corroborarlo con un crossmatch en todo caso. Pero no podemos hablar de título. ¿Cómo podemos utilizar entonces los resultados de la especificidad de anticuerpos anti-HLA? Se ha tratado de correlacionar estos resultados con los resultados del crossmatch. La verdad es que cuando tenemos anticuerpos débiles de bajo índice de fluorescencia, menores de 1000 o entre 1000 y 2000, los resultados tanto de citometría de flujo como de citotoxicidad son negativos. Luego tenemos una zona entre 2000 y 8000 que es moderada, se considera moderada, donde ya entramos en la zona de gris de los resultados, donde a veces nos puede dar positivo y a veces nos puede dar negativo. Por lo general, por encima de 8000 de índice de fluorescencia, los resultados de la citometría de flujo son positivos. Pero ha habido casos donde hemos tenido anticuerpos de alto índice de fluorescencia y la citometría de flujo es negativa. En ese caso, los anticuerpos no eran de alto título, eran de bajo título y no hubiesen resistido la dilución del suero, ¿sí? Lo importante es tratar de utilizar estos resultados para realizar lo que se llama el crossmatch virtual. El crossmatch virtual es realizar el crossmatch comparando el resultado de la especificidad con la tipificación HLA del donante. Si yo tengo un paciente que, de acuerdo al resultado de la especificidad, ¿sí? Tengo una vid que tiene antígeno A2 y él tiene anticuerpos que se pegan a ese antígeno A2, yo sé que el paciente tiene anticuerpos contra el A2. Si comparo con el HLA del donante y el HLA del donante tiene el A2, yo digo, bueno, ¿tiene DCA? Sí, tiene DCA. El crossmatch virtual es positivo. Virtual porque lo estoy deduciendo de acuerdo a los resultados del HLA del donante y los anticuerpos del paciente. No siempre el crossmatch virtual que es positivo, luego realmente es positivo en la realidad, ¿sí? De acuerdo al título de anticuerpos, pero por lo menos, previo al trasplante, pueden saber que el paciente, por más que el crossmatch contra donante le dio negativo, tiene anticuerpos contra el donante y el paciente se puede tratar pretrasplante de otra forma, plasmaferiarlo, realizarle otro tipo de inducción y monitorearlo más cercanamente post-trasplante para evitar un rechazo. Como les dije antes, el objetivo también es, o el principal es saber de estos anticuerpos cuáles son realmente clínicamente relevantes, porque lo que se vio es que no todos los pacientes que tenían anticuerpos luego cursaban algún rechazo. Se desarrolló este kit, que es el kit del C1Q, el estudio del C1Q, que ya lo habrán escuchado. En esta metodología, en vez de utilizar un anticuerpo anti-IgG para detectar la IgG del suero del paciente, utilizamos un anticuerpo marcado que es anti-C1Q. En el resultado del estudio lo que estoy viendo es si hay C1Q pegado a los anticuerpos o no. O sea, si los anticuerpos que se pegaron a las esferas y que tienen una determinada especificidad anti-HLA, fijan o no fijan C1Q. Veamos en este resultado, este es un resultado de una IgG convencional, o sea, cada una de estas barras es una esfera con un determinado índice de fluorescencia, un resultado positivo, o sea, el paciente tiene anticuerpos contra todos estos antígenos. Y luego, cuando a este mismo suero se le realiza el estudio de C1Q, veamos cómo bajan los índices de fluorescencia, ¿sí? Y algunos se negativizan completamente. O sea, no todos estos anticuerpos que tiene el suero del paciente fijan C1Q. Acá estoy viendo IgG pegada a las esferas y acá estoy viendo C1Q pegada a la IgG. O sea, no todos estos anticuerpos fijan C1Q.
El C1Q últimamente se ha correlacionado con una idea de cantidad de anticuerpo, de fuerza del anticuerpo o de título de anticuerpo. Lo que se ve es que se necesita determinado título de anticuerpos para lograr que fije complemento, lo cual es lógico porque siempre necesitamos tener la determinada cantidad de anticuerpos cercanos para que logren fijar complemento. Veamos algunos trabajos que se hicieron muy interesantes, esto ya lo habrán visto alguna vez. Este es el primer trabajo que se hizo de anticuerpos anti-HLA, fijadores de complemento y supervivencia de injerto renal, un colaborativo muy importante de 1016 pacientes de trasplantados renales, donde se investigó la presencia de DCA y su capacidad de fijar complemento al día 0 y 12 meses post-trasplante. Y todos los índices estudiados, lo que se veía era que aquellos pacientes que tenían DCA positivo y era fijador de complemento, presentaban mayor inflamación microvascular, deposición de C4D, glomerulopatía del trasplante. O sea, todos los pacientes que tenían DCA positivo y que era fijador de complemento eran los que tenían peor pronóstico. Ese es el trabajo de Lupi, que en el 2013 fue el primero de gran número de pacientes donde mostró la correlación del C1Q con la mala evolución del injerto. En este mismo trabajo, se comparaba los pacientes DCA negativo con DCA positivo, ¿sí? La probabilidad de supervivencia del injerto se ve como baja la curva, ¿sí? Y si luego tomamos dentro de los pacientes DCA positivos, comparamos los fijadores de complemento con los que no fijan complemento, fíjense cómo baja, ¿sí? La probabilidad de supervivencia del injerto. Como conclusión que presentaron ellos es que la presencia de DCA C1Q positivo detectados durante el primer año post-trasplante, ¿sí? Es un predictor de pérdida del injerto a 5 años. Lo importante es que los anticuerpos de novo, que son C1Q positivos, son los de peor pronóstico. Se utiliza mucho esta metodología, no tanto en el pretrasplante para evaluar y determinar el trasplante, pero sí en el monitoreo post-trasplante para determinar la presencia de anticuerpos que pueden producir daño en el injerto. Estas metodologías de fase sólida lo que nos han permitido es detectar anticuerpos que antes no detectábamos. Como mostró la doctora Monteverde al principio, en ese slide donde vieron que los pacientes que perdían el trasplante en forma crónica, la mayor parte tenía anticuerpos anticlase 2 y un gran porcentaje, casi el 50%, si no recuerdo, eran de Q. Lo que se vio es que los anticuerpos anti-DQ son los que se encuentran mayormente en los pacientes que tienen rechazo crónico. Es muchísima la cantidad de pacientes, la gran parte de los pacientes tienen anticuerpos anti-DQ. Cuando el paciente tiene un control tardío de monitoreo de anticuerpos, lo que aparece en el rechazo es anti-DQ y la verdad que cuando se detectan tardíamente es casi imposible eliminarlos. O sea, la verdad que el rechazo crónico humoral es muy difícil de eliminar los anticuerpos anti-DQ. La molécula de DQ es muy inmunogénica, evidentemente es más inmunogénica que el DR. La molécula de DQ está formada por 2 cadenas que son polimórficas y las 2 cadenas contribuyen a la inmunogenicidad de la molécula y las 2 tienen epitopes que son inmunogénicos. En la cadena de DR hay una sola cadena que es polimórfica y es la única que contribuye al polimorfismo. Y realmente son... uno cuando informa estos anticuerpos, uno informa de Q-beta y de Q-alfa. Entonces, uno tiene que tipificar de Q-beta y de Q-alfa del donante. O sea, esto implica que nosotros todos elevemos el nivel de trabajo y de resolución también en los laboratorios, porque los kits de detección de anticuerpos detectan anticuerpos no solo contra DQ-beta. Cuando ustedes reciben un informe de DQ, que es DQ2, DQ4, DQ5, es de Q-beta, es la nomenclatura serológica, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos nomenclatura serológica. Pero la molécula de DQ está formada por 2 cadenas, de Q-beta y de Q-alfa.
Las dos cadenas se pueden tipificar, las dos cadenas son inmunogénicas, las dos cadenas tienen epitopes inmunogénicos. Y los kits de anticuerpos detectan anticuerpos contra DQ beta y DQ alfa, no contra el DQ2, DQ4, DQ5. ¿Sí? Detectan anticuerpos contra la combinación de las cadenas. Entonces, cuando nosotros estudiamos el DNA del donante, tenemos que estudiar el DQ beta y el DQ alfa. Este trabajo de Freitas y Terasaki del 2013 estudió el rol de las distintas inmunoglobulinas y subclases de inmunoglobulina IC1Q en anticuerpos de novo HLA-DQ de donante específico. Ellos dividieron en 3 grupos de estudio, aquellos que tenían solamente anticuerpos de novo DQ DCA, los que tenían de novo DQ más otro DCA y los que no tenían DCA. Y como vemos, aquellos que tenían de novo DQ o de novo DQ más otro DCA, ¿sí? Obviamente tenían peor supervivencia que los que no tenían DCA. Y cuando se suma a los de Q de novo otros DCA, baja la curva de supervivencia. Cuando estudiamos a los pacientes que tenían, tomamos a todos los que tenían de novo DQ, DCA, ¿sí? Y vemos si son C1Q negativo, C1Q positivo, fíjense de cómo baja la curva de supervivencia a los que son fijadores de complemento, ¿sí? Y si los estudiamos relacionándolos con el índice de fluorescencia, a medida que tienen mayor índice de fluorescencia, tienen peor supervivencia. Lo que ellos vieron es que estaba asociado a un 30% menos de sobrevida del injerto a 5 años la presencia de novo DQ DCA. Esto hace que nosotros nos replanteemos, ¿sí? Y es lo que estamos tratando de replantear hoy en día, es la tipificación de Q de los donantes. En Estados Unidos ya se tipifican para DQ los donantes, es obligatoria la tipificación de Q de los donantes. Como conclusiones para C1Q, podemos decir que el DCA C1Q positivo es predictivo de riesgo de crossmatch positivo por citotoxicidad, hablando en el pretrasplante, ¿sí? Si el paciente pretrasplante tiene un estudio de C1Q hecho y tiene C1Q positivo con alto índice de fluorescencia, es muy probable, altamente probable que enfrentado con un donante que tenga ese antígeno contra el cual el paciente tiene anticuerpos DCA C1Q positivos, el crossmatch por CDC le dé positivo. De todas formas, no se utiliza como para decidir el trasplante, ¿sí? Siempre hay que hacer el crossmatch antes del trasplante. Hay una correlación entre DCA C1Q positivo post-trasplante y rechazo temprano mediado por anticuerpos, ¿sí? Si el paciente tiene DCA C1Q positivo pretrasplante, ¿sí? Y post-trasplante se mantiene positivo, va a tener un rechazo mediado por anticuerpos temprano, se puede negativizar post-trasplante y entonces no tiene rechazo mediado por anticuerpos temprano. Puede ser negativo en el pretrasplante y que se positivice en el post-trasplante, ¿sí? Y entonces que sí tenga rechazo. O sea, si el paciente tiene anticuerpos DCA pretrasplante, pero que no son fijadores de complemento, no quiere decir que en el post-trasplante no vaya a rechazar. Es un paciente de riesgo que en el post-trasplante puede desarrollar un rechazo, entonces debe ser monitoreado y tratado en consecuencia. Puede ser que sea negativo en el pretrasplante y se mantenga negativo en el post-trasplante, entonces es un paciente que no va a tener un rechazo mediado por anticuerpos temprano. Hay una correlación entre DCA C1Q positivo persistente y disfunción del injerto a largo plazo. Y hay una correlación entre la negativización del DCA C1Q y la respuesta al tratamiento de rechazo. Y por último, esta imagen es muy representativa y se ve mucho en los congresos de lo que implica la detección de anticuerpos. Cuando nosotros detectamos anticuerpos estamos viendo la punta del iceberg. Que detectamos anticuerpos es algo mucho más grande que hay debajo y que no lo vemos, ¿sí? Los anticuerpos deben detectarse por fase sólida. Es importante que el paciente esté estudiado en el pretrasplante por fase sólida. Un panel por CDC no nos asegura que el paciente no tenga anticuerpos. El panel debe hacerse por fase sólida para asegurar la presencia o ausencia de anticuerpos, para discriminar si son clase 1 o clase 2. Si el paciente tiene anticuerpos por fase sólida, realizar el estudio de especificidad de anticuerpos. Esto les va a permitir a ustedes
saber contra qué está sensibilizado el paciente pretrasplante, ¿sí? Y seleccionar mejor el donante inclusive dentro de la familia. Generalmente los pacientes pediátricos no están sensibilizados en el pretrasplante, pero a veces puede ser que tengan anticuerpos. En el post-trasplante, cuando el paciente se monitorea post-trasplante y presenta anticuerpos post-trasplante, realizar la especificidad de anticuerpos para saber si son específicos del donante, realizar el estudio de fijación de complemento en el caso de que presente anticuerpos para ver si pueden ser o no ser dañinos, ¿sí? Y lo más importante de todo esto es realizar la detección temprana. Ese slide que mostró el doctor Papp de los anticuerpos, el C4D, la disfunción del injerto. Los anticuerpos anti-HLA aparecen mucho antes de cualquier otro evento, ¿sí? Nosotros hemos detectado en los monitoreos aparición de anticuerpos de nuevo en los pacientes cuando el paciente no tenía clínicamente nada, ni inflamación, ni procesos inflamatorios, ni C4D positivo, ni nada, y eran anticuerpos de CA. Entonces, si nosotros detectamos los anticuerpos previos tempranamente, vamos a evitar ese rechazo crónico que tanto ocurre, que tanto molesta, que tan difícil es de manejar y donde el paciente termina perdiendo el injerto. Sobre todo en la población adolescente, que tiene un gran problema con la compliance, ¿sí? Por eso les pasa tanto, porque los trasplantan a los 5 años y a los 15 largaron todo. Entonces, claro, lo importante es tener una periodicidad en los controles. Estos pacientes que normalmente no están sensibilizados, porque los pediátricos no están sensibilizados, se pueden monitorear fácilmente por detección de anticuerpos. No hace falta gastar en una especificidad, en todo caso. Y si aparecen anticuerpos, buscar ahí si son DCA. Si los detectamos tempranamente, vamos a lograr manejar el crónico, porque no vamos a tener crónico, porque los vamos a lograr eliminar antes, en la primera parte de la slide, donde solamente estaban los anticuerpos, ¿sí? Y por último, hay toda una zona gris, o para mí es casi negra, porque todavía no se pueden casi detectar, son los anticuerpos no anti-HLA. Realmente los laboratorios no disponemos de técnicas que logren detectar todos los anticuerpos no anti-HLA. Hay técnicas para detectar anticuerpos anti-MICA, AT1R, pero la verdad hoy día en el país no se están haciendo. Nosotros tenemos la limitante del factor económico, no es Estados Unidos ni otros países que hacen todo para todos los pacientes. No disponemos realmente metodologías de fácil acceso o que económicamente sean factibles para ofrecer a la comunidad médica para detectar anticuerpos no anti-HLA. Esperamos que sigan evolucionando las metodologías y que podamos en algún momento tener una metodología que pueda cubrir esa parte, porque muchas veces pasa que ni siquiera por fase sólida detectamos anticuerpos anti-HLA y sin embargo los pacientes cursan un rechazo humoral con C4D positivo. Bueno, muchas gracias.